Muy buenas noches, un gusto de saludarlos. Quiero decirles que estamos agradecidos a Dios por poder encontrarnos una vez más en mi página para abordar un tema diferente. Hoy iniciaremos una serie de estudios acerca del apasionante libro del Apocalipsis. Espero que sea de interés para ustedes conocer estos misterios eh, que hay en este libro, el último de la Biblia, y haremos un estudio bien detenido de algunos capítulos para que juntos podamos descubrir en ese análisis que haremos qué es lo que nos quiere decir Dios a través de este asombroso libro, a través de todos esos símbolos que tiene, que sin duda son motivo para estudiarlos con mucha perseverancia, con oración, esperando que Dios nos dé luz para poder entender, y Él así lo ha prometido, ¿no? Aquellos que quieran conocer lo que Dios nos ha revelado, pues lo hará, y para eso necesitamos eh, empezar a estudiar con la esperanza de que habremos de comprender estos misterios que están allí en este libro, el Apocalipsis. Así que, bueno, bienvenida Teresa y todos los que se van conectando. Y los quiero saludar con un feliz sábado, porque ya se ha puesto el sol, así hace aquí más o menos una hora que se puso el sol y comienza, como ya sabemos, a la luz de la Biblia, los días se cuentan de sol a sol, y cuando llegamos a este eh, día, el sábado, al ponerse el sol el viernes, pues nos alegramos porque es un día en que dejamos todas las cosas de la semana de lado y nos entramos a horas que son bendecidas y santificadas por Dios para que sea un día diferente, un día de paz, de tranquilidad, de descanso mental, físico y espiritual, ¿no? Así que bueno, un gusto de tenerlos aquí. Vamos a iniciar el tema orando como siempre lo hacemos. Por lo tanto, les pido que me acompañen. Querido Señor, te damos gracias por una semana más de vida que nos diste, por habernos ah, protegido, habernos cuidado, habernos sustentado a lo largo de esta semana que ya ha llegado a su fin. Y gracias porque podemos disfrutar de un día diferente que ha comenzado la puesta del sol, tu día santo. Rogamos que este día pueda ser de gran bendición para cada uno de los que estamos aquí, y que ahora al abrir tu palabra podamos contar con tu compañía, con tu capacitación a través del Espíritu Santo. Por eso pedimos que tú estés con nosotros como lo haces cada vez que nos reunimos para estudiar tu palabra. Bendice a los que están aquí conectándose y a quienes se conectarán en breve. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a saludar a algunos más que han estado entrando. Magvis Moreno, bienvenida, qué lindo que está allí. Espero que la familia también esté. A Patricio, Antonieta, Nora y Daniel, como siempre, allí presentes. Carmen Quintero, y luego seguiré saludando a los que se vayan agregando. Magvis pide ya oración por los enfermos del COVID-19. Tenemos familia y amigos con esa dura enfermedad. Claro que sí, Magvis. Eh, Estos han sido días críticos porque hemos visto un aumento de contagios, eh, y pues tenemos que orar por los enfermos, nuestros familiares, amigos que están afectados,
y por nosotros para que Dios nos cuide. Así que vamos a tener en cuenta el pedido de Magbis en la oración que vamos a hacer al final. Bueno, entonces vamos a entrar al tema Apocalipsis, un libro asombroso. Quizá para algunos de ustedes esto sea nuevo, aunque ya hemos visto a lo largo de esta serie algunos temas del Apocalipsis, como lo fue el milenio, los 7 sellos, el sello de Dios, pero no hemos avanzado más que presentar esos temas. Así que ahora vamos a tratar de ampliar un poco más el estudio de este libro y por eso nos tomaremos unos cuantos días, ¿no? Unos cuantos martes y viernes. En primer lugar, ¿qué podemos decir del Apocalipsis? ¿Por qué es un libro tan temido, quizá por muchas personas y aún por cristianos, ¿no? Porque me ha tocado a veces preguntarle a cristianos de otras denominaciones por qué no lo estudian y pues me han dicho que no meramente que le tengan miedo, pero sí que es un libro oscuro, difícil, místico, ¿no es cierto? Que alguna vez lo vamos a entender. Y otros me han dicho, sí, lo estudiamos porque es un libro que nos da esperanza, nos da fe, nos da confianza en el futuro. Y se han escrito muchos libros sobre el Apocalipsis, pero obviamente con el enfoque humano, carnal, no con el enfoque que Dios le da al libro. Y nosotros lo vamos a estudiar a la luz de la misma Biblia, porque esa es la forma correcta de comprender los misterios de Dios. No debemos nosotros interpretar lo que dice la Biblia, sino dejar que ella misma se interprete. Es el método que hemos estado usando siempre en estas reuniones que hemos tenido desde marzo, ¿no? Hemos dejado que sea la Biblia la que hable, no que haya ideas humanas entremezcladas, porque eso es lo que no debemos hacer jamás, sino dejar que la Biblia sea su propio intérprete. La palabra Apocalipsis quiere decir descorrer la cortina o descorrer el velo. Quiere decir revelación también, ¿no? Es decir, todo lo contrario a lo que podemos pensar. Un libro difícil de entender o que alguna vez se lo va a entender, o como dicen los preteristas, bueno, algo que ya ocurrió, y los futuristas dicen, bueno, es algo que va a ocurrir, por lo tanto no es para ahora, tampoco es para ahora estudiarlo porque ya pasó en el caso de los preteristas. Nosotros más bien tenemos una postura historicista, es decir, creemos que es un libro que debe entenderse a la luz de la historia y que lo que allí está revelado es sumamente importante estudiarlo ahora, no dejarlo para el futuro, porque precisamente lo que estudiamos en el Apocalipsis nos muestra cómo va a ser el futuro. No solamente vamos a ver cosas que pasaron, sino cosas que están pasando y cosas que van a ocurrir. Así que eso es Apocalipsis, revelación, descorrer la cortina de qué, de la historia. ¿Para qué? Para que Dios a través de muchos símbolos y misterios nos muestre qué es lo que viene ocurriendo desde el principio de todas las cosas y cómo se van a ir desenvolviendo estos eventos a lo largo de la historia y cómo va a terminar todo. Es una batalla milenaria entre Cristo y Satanás, lo que se muestra en el Apocalipsis. Por eso es un libro que el diablo no quiere que estudiemos, porque allí es donde, como decimos en mi país, no sé si lo dicen también en otros lugares, Dios le saca los trapitos al sol al diablo, es decir, lo desenmascara. Así que ánimo, porque nos vamos a meter en un terreno donde el diablo no quiere que nos metamos, pero Dios sí está muy interesado en que nos podamos meter en este libro, porque vamos a descubrir cuáles son las artimañas que usa el diablo para engañar a la gente. Ya hemos estudiado unas cuantas artimañas, pero el Apocalipsis nos revela artimañas más profundas todavía. Este libro fue escrito hacia fines del primer siglo. ¿Quién lo escribió? Bueno, San Juan, el último de los 12 discípulos.
San Juan, dice la historia, él ya de edad tanto avanzada, el ejército, o digamos, el imperio romano quiso aniquilarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque él predicaba el evangelio. El emperador Domiciano ordenó que lo metieran en una olla de aceite hirviendo a Juan para deshacerse de él, pero milagrosamente no le pasó nada. Entonces, este emperador enfurecido dijo, bueno, con este viejo, ¿qué vamos a hacer? Mejor lo mandamos allí a la isla de Patmos, una isla que está en el mar Egeo, y que era utilizada esa isla como una cárcel de alta seguridad. Nadie podía escaparse de allí porque es una isla. Y allá fue a parar Juan. Domiciano pensó que de esa manera se iba a deshacer de este viejito predicador. Pero la sorpresa fue de que allí, en la isla de Patmos, estando él preso, con muchos otros eh, que estaban allí por otros motivos, ¿no? Él allí es donde recibe la revelación del Apocalipsis. Allí Dios le muestra este apasionante libro y escribe todo lo que está revelado allí en 22 capítulos. Así que San Juan siguió trabajando para su Dios, a pesar de que estaba preso. Hizo el gran trabajo de escribir el último libro de la Biblia. Eso debe haber sido por allá por el 96, 98 después de Cristo, aproximadamente. Y este libro se divide en dos partes. Una parte que es histórica y otra parte que es escatológica. O sea, la parte histórica va del capítulo 1 hasta el 14 y del 15 al 22 es la parte escatológica. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir escatológico? Bueno, quiere decir estudio de los eventos finales, ¿no? Es una palabra de origen griego, eschatos, que quiere decir lo último, y logos, estudio de los eventos finales, ¿no? Así que en esas dos partes se divide el Apocalipsis. ¿Quiénes lo pueden entender? Bueno, toda aquella persona que desee entenderlo, lo va a entender. Y les digo más, hasta un niño de 5 años puede entenderlo. ¿Por qué? Porque está escrito de tal manera que si lo estudiamos a la luz de la misma Biblia, podemos descubrir el significado de cada uno de los símbolos y misterios que hay en ese libro. Ya van a ver ustedes que no es tan complicado como parece. Claro, los primeros que empezaron a estudiar este libro tuvieron que quemarse las pestañas mucho tiempo, pero Dios le fue dando luz a los que estudiaban este libro. Y una vez que ellos descubrieron el significado de tantos misterios y símbolos, entonces pudieron transmitir este conocimiento que nos llega a nosotros hasta hoy. Entonces vamos a ver unos cuantos aspectos de este libro y que tiene como finalidad mostrarnos la forma en que se desarrolla la gran batalla entre Cristo y Satanás. O sea, los dos personajes que están en estos 22 capítulos son Cristo y su gran enemigo. Ahora fíjense qué interesante. Que Apocalipsis, lejos de ser un libro que habla solo sobre cosas feas como las plagas, como los castigos divinos y cuernos, bestias y todos sus símbolos. Sin embargo, el fin del mundo y todo eso no es el centro del Apocalipsis. El castigo de Dios no es el centro. Ni la recompensa de los justos es el centro del tema del Apocalipsis. Lo que más se destaca en el Apocalipsis es la persona de Jesucristo. Para que tengan una idea, ¿cuántas veces aparece Jesús en 22 capítulos del Apocalipsis? ¿Cuántas veces? Yo muchas veces hago esta pregunta cuando doy estos seminarios. Y algunos dicen, y yo creo que debe aparecer unas 50 veces. Otros dicen, quizá unas 100 veces. Y yo les digo, apunten un poquito más alto. Bueno, 180, un poquito más de arriba.
Y hasta que alguno dice 200, no, me parece que es más. Y en realidad son 250 veces en que aparece Jesús en tan solo 22 capítulos. Quiere decir que Jesús lo impregna todo. Jesús está en todas partes, con diferentes títulos y nombres. Así que al estudiar el Apocalipsis, la persona que lo hace tiene un encuentro muy personal con el Cristo del Apocalipsis. Y obviamente cuando uno eh, ve lo más importante que es Cristo, no le tiene miedo al Apocalipsis, porque Cristo va de nuestro lado, mostrándonos todas esas revelaciones eh, misteriosas que están allí y que de a poco se van a ir descubriendo utilizando la misma Biblia. Así que recuerden eso, Jesús aparece 250 veces en el Apocalipsis. Quien no lo estudia a este libro se pierde lo más importante, lo más hermoso, que es un encuentro con Cristo. Y Satanás también aparece, porque dije que son los dos personajes que se encuentran allí en esa gran batalla invisible, milenaria. Bueno, Satanás no aparece tantas veces, él aparece solamente 55 veces en el Apocalipsis. Claro, tiene que aparecer más el que es el victorioso, ¿no? El que lleva al triunfo a los hijos de Dios. Y Satanás, por supuesto, ahí tiene una parte, pero él solo aparece 55 veces. Sin embargo, esas veces que él aparece, lo hace de una manera muy especial y que nosotros tenemos que analizarla a esas apariciones, porque él allí es donde está elaborando sus trampas para engañar a la gente. Y todo eso lo iremos viendo en la medida que estudiamos este libro. ¿Cómo se podría resumir el Apocalipsis? Con 4 palabras nada más. Y esto creo que no se lo van a olvidar nunca. Jesús gana, Jesús gana, Satanás pierde. Así que recuerden, Apocalipsis se resume en 4 palabras. Jesús gana, Satanás pierde. Así de sencillo, ¿sí? Y el centro de la batalla entre Cristo y Satanás es una sola palabra y que tiene que ver con adoración. Recuerden eso, adoración. Porque recuerden que Lucifer en el cielo se rebeló contra Dios porque él quería ser adorado también como Dios. No lo logró, fue expulsado aquí a la tierra y obviamente aquí continuó desarrollando el mismo plan, haciendo que la gente, a través de sus engaños, sus estrategias, adorase a Dios de una manera incorrecta o que desviara su atención de Dios y adorara otras cosas. Y ya vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Por lo tanto, ese es el centro del conflicto, la adoración. Y les decía recién que hasta un niño puede entenderlo. Yo en los seminarios que he tenido, más de una vez ha habido niños. Y claro, yo hago repartir unas hojas con preguntas para que la gente responda allí. Busquen su Biblia, los textos y no se queden con lo que yo le digo, sino con lo que ellos pueden comprobar con su propia Biblia, no importa la traducción que usen. Y he tenido allí niños y he visto que han entendido perfectamente estos estudios. Ahora, ¿es bíblico eso? Sí. En Lucas 10:21, fíjense, Jesús le dijo así a su padre en una oración. Yo te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Así que si alguna vez alguien les dice que la Biblia es un libro que solamente lo pueden entender los adultos o, como se decía hace mucho tiempo atrás, únicamente los religiosos, los líderes de las iglesias, eso es totalmente erróneo porque ya Jesús dijo aquí que los misterios de Dios fueron escondidos para ser revelados a los niños. Por algo Jesús dijo que si no nos hacemos como niños, no podremos entrar al reino de los cielos. Porque el niño no argumenta, no discute, es sincero. Si la Biblia dice esto es blanco, el niño dice es blanco, claro. Pero nosotros tenemos muchos prejuicios. Decimos, sí, dice blanco, pero quizá no sea blanco, sino más bien amarillito. Y le buscamos la vuelta, porque así es el ser humano. Pero el niño es sincero. Y cuando estudia el Apocalipsis, usando el método este que vamos a usar, ellos también pueden entenderlo, cuanto más nosotros. Bueno, Deuteronomio 29:29 es un texto fácil de recordar porque son 2 números iguales. 29:29. Allí dice que las cosas
secretas pertenecen a nuestro Dios y las reveladas pertenecen a nosotros. Por lo tanto, hay ciertos misterios en la Biblia que no han sido revelados todavía y que le pertenecen a Dios. Por ejemplo, muchos se podrán preguntar, bueno, pero Dios, ¿de dónde viene? Bueno, Él es eterno. Sí, pero eterno, pero ¿cuándo empezó a existir? No, es que Él existe desde siempre. Sí, pero si vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, tiene que haber un principio. No, no tiene principio. Nuestra mente no puede entender eso. Entonces son misterios en los cuales nosotros no podemos argumentarle a Dios, porque una que no tiene que ver con nuestra salvación, saber o no eso, y por otro lado son misterios que solamente le corresponden a Dios. Y así como ese misterio hay muchos en los cuales no conviene meternos porque nuestra mente, en comparación a la mente de Dios, es simplemente como una cabecita de mosquito, ¿no? O sea, no podemos comparar nunca nuestra mente limitada y afectada por el pecado con la mente poderosa, inteligente de Dios. Pero sí, todo lo que tiene que ver con nuestra salvación está claramente revelado en la Biblia y también en el Apocalipsis, lo que tiene que ver con nuestra salvación. Por eso, cuando nos asaltan preguntas así que no tienen que ver con nuestra salvación, directamente no nos preocupemos. Algún día Dios se tomará el tiempo en la eternidad de explicarnos cosas que aquí no pudimos entender. Lo más importante es entender qué necesito hacer yo para salvarme. Sabiendo eso, tenemos que sentirnos más que felices. Bueno, entonces, otro texto que podemos usar también antes de estudiar este libro es Jeremías 33:3. Es el número de teléfono de Dios, le llamamos así, ¿no? ¿Por qué? Porque allí Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no entiendes. Pero dice él, clama a mí. Es decir, aquellas cosas que sí podemos entender, eso va a ser posible cuando nosotros clamamos a Él pidiendo, como lo hacemos en cada estudio, sabiduría, pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude a entender lo que no podemos entender con nuestra mente carnal. Así que recuerden, ese es el teléfono de Dios, Jeremías 33:3. San Pablo dice en 1 Corintios 2, versículos 9 y 10, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han sido comprendidas en el corazón del ser humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, cosas que nunca hemos entendido. Las revelaciones, por ejemplo, del Apocalipsis, que para muchos de ustedes quizás sea algo nuevo, eh, que no han sido comprendidas, que no hemos visto, son las que Dios ha preparado para quienes, dice, para los que le aman. Eso es clave. Los que aman a Dios, pues van a buscar la revelación. Los que no les interesa tanto a Dios, solo quieren por curiosidad escuchar, no van a entender, porque Dios no le da luz a aquellos que eh, no quieren estudiar con sinceridad sus misterios. Y luego San Pablo dice, el Espíritu Santo todo lo investiga, aún lo profundo de Dios. Y en esta misma carta, 1 Corintios 2, en el versículo 16, San Pablo dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Mas nosotros, dice él, tenemos la mente de Cristo. Es tremendo lo que aquí dice San Pablo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, cuando estudiamos la Biblia con oración, pidiendo a Dios que nos dé luz, llegamos a meternos dentro de la mente de Cristo, es lo que está diciendo San Pablo. Pero con una mente ya espiritual, no carnal. Porque aquel que estudia con mentalidad carnal no va a entender las cosas de Dios. Les va a parecer locura, dice San Pablo. Pero aquel que somete su mente al poder de Dios, a la luz del Espíritu Santo, entonces se va a meter dentro de la mente de Cristo y va a poder entender esas cosas que nunca antes pudo entender. Bueno, esto es bueno saber para el estudio que vamos a hacer de Apocalipsis. Vamos a ver cómo empieza este libro. Y ya en el mismo inicio derriba algunos prejuicios que muchos tienen por ignorancia. Capítulo 1 de Apocalipsis, que es uno de los libros más fáciles de encontrar en la Biblia, porque es el último, así como el Génesis, ¿no? El primero, Apocalipsis, es el último. De paso, el Génesis habla del paraíso que se perdió. Apocalipsis habla del paraíso que se va a restaurar.
es el último capítulo de la Biblia. Por lo tanto, es el desenlace final. Si nos quedáramos solamente ahí en San Judas, que es el penúltimo libro, como muchos hacen, quizá por ignorancia o por vaya a saber qué, se pierde lo más importante, lo más apasionante, que es cómo termina esta gran batalla entre Cristo y Satanás y cómo el pueblo de Dios llega a la victoria final, al reino de los cielos, y finalmente el diablo es destruido. Bueno, Apocalipsis capítulo 1, voy a leer versículos 1 al 3. San Juan dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Aquí ya tenemos algo clave. Miren, no he llegado ni a la tercera, bueno, estoy empezando la tercera línea, ¿no? La revelación que Dios le dio, o que sí que Dios ha dado para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. A ver, a sus siervos. O sea, esta revelación no es para cualquier persona, sino para los siervos de Dios. Ustedes se podrán preguntar, ¿y yo soy un siervo? ¿Soy una sierva de Dios? Si has entregado tu corazón a Jesús, eres un siervo o una sierva de Dios. Así que para ti es la revelación del Apocalipsis. Entonces empezamos bien, ¿no? Porque acá dice que es para nosotros la revelación de las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea que era un ángel el que estaba colaborando allí en la revelación y que Juan escribía lo que Dios le transmitía mediante ese ángel. Dice el 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Y el versículo 3 dice, miren qué interesante, bienaventurado, ¿se acuerdan cuando estudiamos las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis? Bueno, ese es otro tema que sacamos de aquí. ¿Y qué significa bienaventurado? Quiere decir feliz, 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 3 veces feliz, eso quiere decir bienaventurado, o sea, es más que feliz. Feliz o bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía. Y en tercer lugar, guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que, así comienza el Apocalipsis, diciendo que es para una clase de personas. ¿Quiénes son? Siervos de Dios, hijos de Dios, personas sinceras que buscan la revelación divina, buscan conocer de Dios. Y en tercer lugar dice, en segundo lugar dice, que es bienaventurado aquel que lee, oye, es decir, presta atención con el deseo de aprender, no por curiosidad simplemente, ¿no? Y en tercer lugar, guardan, es decir, atesoran en su corazón las enseñanzas que hay aquí y obviamente en toda la Biblia, porque desea ponerlas en práctica, leer, oír y guardar. No seríamos bienaventurados si solamente leemos, si solamente leemos y oímos y no guardamos. El cristiano que hace estas 3 cosas es feliz, feliz, feliz. Es bienaventurado porque va en el camino correcto, porque está haciendo lo que Dios manda y por eso es una persona feliz. Así que en el inicio nomás del capítulo 1 de Apocalipsis ya vemos cómo se derriban algunos prejuicios. Primero dice que es una revelación y algo revelado es algo que se puede ver. ¿Se acuerdan cuando usábamos los rollos de fotos, ¿no? Llevábamos a la casa donde los revelaban. ¿Y qué significa eso de revelar un rollo? Y bueno, ver qué hay ahí escondido porque no lo veíamos, porque estaba en el negativo, ¿no? Bueno, esto es así, es una revelación. Dios nos revela, nos muestra los misterios del Apocalipsis a través del estudio de esos misterios que tienen que hacerse con la misma Biblia. Ya vamos a ver varios ejemplos, ¿no? Saben que, por ejemplo, hay palabras en Apocalipsis que está el símbolo y luego está la explicación, qué significa ese símbolo, pero hay símbolos que no están revelados. Necesitamos ir a libros, por ejemplo, del Antiguo Testamento para encontrar un significado de esas palabras. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Se calcula que por lo menos hay unas 300 alusiones del Antiguo Testamento en el Apocalipsis. O sea,
300 aspectos bíblicos que se encuentran allí dentro del Apocalipsis y que son sacados del Antiguo Testamento. Es decir, prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, eh, se encuentran de una forma directa o indirecta en el Apocalipsis. Por eso estudiar el Apocalipsis significa pasearse por toda la Biblia. Ahora, recuerden lo que dice 2 de San Pedro capítulo 1, versículo 20. Allí dice que ninguna profecía es de interpretación privada, es decir, ninguna enseñanza de la Biblia es de interpretación privada. O sea, San Pedro dice, cuidado, no interpretes la Biblia porque no es de interpretación privada. Es decir, ¿por qué? Porque dice que eso es revelación del Espíritu Santo y se debe entender a la luz de la misma Biblia. Por esa razón, lo que vamos a hacer para entender el Apocalipsis es buscar el significado de esos misterios en diferentes partes de la Biblia. Y de paso hay una advertencia. Cuando termina el Apocalipsis, capítulo 22, 18 y 19, allí dice Jesús que aquel que agregue a este libro o quite las palabras de este libro, no solo se refiere al Apocalipsis, sino a todo el conjunto de las revelaciones proféticas, o sea, la Biblia en sí. Dice, aquel que quite o agregue, su nombre será quitado del libro de la vida y recibirá parte de las plagas escritas en este libro. Ahí en el capítulo 16 están las plagas en el Apocalipsis, ¿no? Por lo tanto, hay una advertencia. Al terminar la Biblia, Dios dice, cuidadito con estar interpretando mi palabra, porque eso es lo que el diablo quiere, ¿no? Para confundirnos y para confundir a otros. Ahora, ¿por qué razón el Apocalipsis fue escrito en símbolos? Bueno, hay una explicación que Jesús da en San Lucas, capítulo 8, versículo 10. Allí Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente: a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de Dios. A ustedes, es decir, a los discípulos, a sus seguidores, a los siervos, como dice Apocalipsis, ¿no? Pero a los otros, ¿quiénes son los otros? Bueno, los que no tienen interés realmente de atesorar en su corazón las palabras de Jesús. Son oidores, nada más, pero no tienen el deseo de guardar lo que oyen de parte de Dios. Por lo tanto, esos son los otros. Y dice que a ellos se les habla por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Se acuerdan que las parábolas son comparaciones? Hemos estudiado alguna vez, por lo menos un par de veces, parábolas, ¿no? O más. Entonces Jesús dice, yo a ustedes les voy a hablar en directo, así. Pero a los demás les voy a hablar en parábolas. Ahora, cuando él hablaba en parábolas o en comparaciones, en alegorías, muchas veces los discípulos escuchaban eso, pero luego se quedaban con Jesús para preguntarle, Señor, ¿qué quisiste decir? Bueno, entonces Jesús ahí se reunía con ellos y decía, bueno, lo que quise decir es esto, esto, esto y aquello. ¿Y dónde estaba el resto de la gente? Bueno, por eso dice que a los otros, por parábolas, porque ellos ni se van a preocupar por preguntarme qué quise decir. En cambio, ustedes, que son mis siervos, son mis discípulos, sí se toman un tiempo para averiguar. Entonces, al leer el Apocalipsis, ustedes habrán visto un montón de misterios allí. Y ahora venimos con el deseo de preguntarle a Jesús, Señor, ¿qué quisiste decir con esos símbolos que están allí? Y Jesús, utilizando su palabra, nos va a ir explicando qué quiso decir. Hay algunos ejemplos que vamos a dar. Por ejemplo, en capítulo 13 de Apocalipsis, uno de los capítulos más profundos que hay, vamos a ver si lo estudiamos, tanto el 13 como el 17 son capítulos tremendos. En el capítulo 13 aparecen dos bestias. Y interesante que San Juan nunca se le reveló que era una bestia. Él murió viejito allí y nunca supo que era una bestia, porque todo lo que él escribía iba a ser para más adelante. Pero el profeta Daniel, que es el complemento del Apocalipsis,
dice en el capítulo 7, versículo 23, recuerden que Daniel fue escrito como 500 años antes que San Juan escribiera el Apocalipsis. Y Daniel dice que una bestia es un reino. Entonces, cuando vayamos a Apocalipsis 13, veamos las dos bestias, decimos, aquí se está hablando de dos reinos, de dos reinos. Eso no es interpretación humana, es interpretación de la misma palabra, ¿no? También San Pablo habla de aguas. Aguas, sí, él dice más adelante, él llegó a entender que es aguas o mares. Bueno, en el Apocalipsis 17:15 dice que mares o aguas representan naciones, muchedumbres, lenguas, reinos, pueblos, ¿no? Esas son las aguas. Día profético. Una vez estudiamos aquella profecía de los 1260 días, ¿no? Que eran días, años, ¿no? De acuerdo a Ezequiel 4:6, cuando son periodos proféticos. Entonces esos días se deben entender como años. Día profético. La palabra Babilonia, que aparece en el capítulo 17, no se puede referir a la Babilonia del Antiguo Testamento porque esa fue destruida, pero sí se utiliza Babilonia para un sistema. Un día vamos a estudiar acerca de ese sistema. Babilonia quiere decir confusión. Vamos a Génesis 10, 8 al 10, por ejemplo, y ahí vemos la historia de esta gran confusión. Y que en Apocalipsis, Babilonia es símbolo de apostasía religiosa. Van a encontrar muchos nombres, ya sea de personas como de imperios en el Apocalipsis, que son sacados del Antiguo Testamento para utilizarlos en forma simbólica. Está también el uso del color blanco en el Apocalipsis, que representa pureza, de acuerdo a lo que dice Salmo 51:7. También están las famosas 7 cabezas, ¿no? En realidad, esas cabezas, de acuerdo a Daniel 7:6, nuevamente recurrimos a Daniel, quiere decir dirigentes. Esas son las cabezas que aparecen en Apocalipsis, que un día las vamos a estudiar. Bueno, vamos a ver qué método usó Jesús para enseñarle a sus discípulos, aparte de las parábolas, ¿no? Las cuales él las explicaba detalladamente a aquellos que querían entenderlas. Pero fíjense este método que utilizó en una ocasión en que ya Jesús había muerto y había resucitado. Y dos de los discípulos iban caminando hacia Emaús, un pueblito. Y ellos, que habían estado más de 3 años con Jesús, siendo instruidos, iban discutiendo en el camino, sorprendidos por lo que había pasado con el maestro. O sea, no podían aceptar lo que había pasado. Y de repente se les apareció Jesús. Iba caminando con ellos. Y los miró y ellos lo miraron, pero estaban con la mente tan bloqueada que ellos no lo reconocieron. Y entonces, como Jesús se dio cuenta que ellos todavía estaban ciegos, a pesar de haber estado 3 años y medio con Jesús, sin embargo, la mente carnal todavía no se había transformado en mente espiritual. Y de paso esto le pasa a muchas personas que leen la Biblia y no maduran, no crecen, no experimentan un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque todavía, como dicen aquí los mexicanos, no les ha caído el 20. O sea, no han permitido que Dios le abra esa mente, trayendo luz a través del Espíritu Santo, y de esa manera esa mente se transforma en una mente espiritual, ¿no? Y este es el caso de estos discípulos. Miren el método que usó Jesús. Lucas 24, 25 al 27 y también el versículo 32. Al ver Jesús que ellos, sus propios discípulos, no los reconocían después de la resurrección, les dice: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles, y presten atención a esto, todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés, siguiendo por todos los libros de los profetas. Y entonces estos discípulos, mientras Jesús los paseó por la Biblia,
para recordarles a ellos lo que se había dicho respecto de Él, de su sufrimiento y de todo lo que Él tendría que pasar por amor a nosotros. Ellos dijeron así: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las escrituras? O sea, ahí los discípulos comenzaron a entender lo que no habían entendido antes. Pero, ¿qué es lo que les ayudó a entender y a sentir ese ardor en el corazón de alegría? El hecho de que Jesús utilizó los escritos del Antiguo Testamento, los paseó por unos cuantos libros para abrirle los ojos espirituales a ellos y hacerle entender que lo que estaba predicho acerca de él se tenía que cumplir al pie de la letra. Y allí los discípulos comenzaron a entender. Y más adelante, en el versículo 32, dice que cuando ellos se sentaron con Jesús, allí se dieron cuenta que realmente estaban al frente del Jesús resucitado. Y ahí Jesús desapareció. Y yo creo que esa puede ser la experiencia de muchos, ¿no? Que no logran entender la mente de Dios por no estudiar la Biblia con la buena disposición a aprender y a que el Espíritu Santo elimine la manera de pensar carnal que muchas veces tenemos para poder entender las cosas desde el punto de vista espiritual, como San Pablo dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y la única forma es estudiando la palabra de Dios, yendo de un lado para otro, para que Dios nos dé luz. Bueno, de paso, esta es la experiencia que tuvo un hombre del cual hablamos hace un tiempo, el famoso Nicodemo, que era un religioso, era un maestro. Sin embargo, él no había experimentado el nuevo nacimiento. O sea, él vivía la religión en una forma carnal, en una forma que no le agradaba a Dios. Por eso Jesús le dijo: mira, si tú no naces de nuevo, de nada te sirve todo lo que sabes de religión. Tienes que experimentar un nuevo nacimiento. Y le dijo en qué consistía: nacer del agua y del Espíritu. Nicodemo necesitaba ser bautizado. Y más que todo por el Espíritu Santo. No solo el bautismo físico, sino que el Espíritu Santo le abriera su mente y le ayudara a entender las cosas que él no había entendido a pesar de ser un maestro de religión. Bien se dice que hay muchos religiosos en el mundo, pero pocos cristianos, ¿no? Pocos que son amigos de Jesús y no simplemente están pregonando una teoría, sino que están viviendo la teoría en carne propia porque se han aferrado de Cristo y por eso experimentan ese nuevo nacimiento, esa conversión. Bueno, vamos a ver algunos aspectos más. De paso, Hechos 3:19. Encontré este versículo mientras escribí estas notas. Hechos 3:19, allí dice: arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Eso es lo que todos debemos vivir cuando estudiamos la Biblia. No solamente saber que nos tenemos que arrepentir, sino que también debemos experimentar un cambio en nuestra vida que se llama conversión. Bueno, el estudio del Apocalipsis apunta a eso, a que también experimentemos un cambio en nuestra vida, porque de eso se trata, permitir que la Biblia con su poder nos vaya cambiando nuestra manera de ver las cosas, de pensar y de vivir. Vamos a ver algunos aspectos más. Y quisiera ver lo que dice, a ver si no me salté algún pasaje. No quiero que... sí. En Apocalipsis 1:17, después que que Juan ve en visión la persona de Jesús, lean todo el capítulo 1, van a ver cómo él tiene una visión, lo ve a Jesús. Y en cierto momento, luego de ver esa majestuosidad de Jesús, él cae como desmayado, cae como muerto, dice el versículo 17. Y Jesús le dice algo que nos dice también a nosotros hoy. Él le dice: no temas, Juancito, yo estoy contigo. Yo soy el primero, dice Jesús, y el último, el que vivo
y estuvo muerto. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte. O sea, Jesús aquí le recuerda una vez más a Juan y nos recuerda a nosotros que la muerte no es un problema, sino que Él tiene, dice, las llaves de la muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, había dicho Jesús, ¿no? Y por lo tanto le dice Él a Juan, no tengas miedo, estamos de paso aquí en la tierra. Yo he vencido, por lo tanto, confía en mí. Y eso obviamente lo alentó a Juan y se levantó dichoso de saber que había tenido un encuentro personal con Jesús. Bueno, el estudio de la Biblia es un encuentro con Jesús. El estudio del Apocalipsis nos va a llevar a tener un encuentro con el personaje central, como le dijimos al principio, del Apocalipsis, que es Jesús. Bueno, vamos a otro aspecto. Jesús dijo, aquí en Apocalipsis también, en el capítulo, vamos a buscar el capítulo 21, algo muy lindo que tenemos que analizar. Capítulo 21, versículo 6. Y me dijo, aquí está hablando Jesús con Juan, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Uno podría pensar que este tipo de palabras tan bonitas de Jesús no estarían en el Apocalipsis. Sin embargo, ahí están. Así como hay palabras duras, como hay castigos y tantas otras cosas que nos puedan crear un poco de miedo. Sin embargo, allí está Jesús dándonos palabras bonitas de aliento, palabras que son promesas, que nos ayudan a ver que en medio de ese gran conflicto entre Cristo y Satanás, Él va llevándonos de la mano hacia el triunfo final. Y aquí dice, yo les daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Y qué es eso de la fuente del agua de la vida? Bueno, en Juan en capítulo 7, versículo 37 al 39, el mismo Juan que escribe el Apocalipsis, pero aquí en San Juan, ¿no? En el libro de San Juan, cuando Juan era joven. Allí dice, Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Fíjense cómo estamos conectando un texto del Apocalipsis ahora con uno de los libros de los 4 evangelios, es decir, ahí tenemos a San Juan. Y San Juan explica lo que Jesús está diciendo en Apocalipsis 21:8. Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida al que tuviere sed. Y Jesús me dice que el que tiene sed y bebe de él, es decir, de su palabra, de su enseñanza, de su interior correrán ríos de agua de vida. No dice que en su interior habrá un manantial o habrá una cisterna, porque las aguas que están en esos lugares con el tiempo se pudren, echan olor. No, él dice que será un manantial. Los que conocen los manantiales es un agua que continuamente se va renovando. Entonces, así es la vida de aquel que recurre a Cristo para calmar su sed espiritual. Él dice que le va a dar abundante agua para que de su interior corran ríos de agua de vida. Y es tan abundante son tan abundantes las aguas de vida que esa persona se convierte en alguien que comparte esas aguas, ¿no? Que va ahora y le calma la sed espiritual a otras personas. Pero hay personas que no beben de la fuente del agua de vida que es Cristo. Y por lo tanto, si no beben de Él cada día, pues ¿qué pueden darle a los demás? ¿Y cuánta necesidad hay, hermanos y amigos, en este mundo, especialmente en estos tiempos críticos que vivimos? ¿Cuánta necesidad hay de calmar la sed espiritual que mucha gente tiene? Pero son los cristianos los que tienen que llevar esa agua. Pero para tener esa agua en abundancia deben beber de Cristo, es decir, de la palabra de Cristo, para que podamos saciar la sed de los demás. Alguien dijo que la iglesia
necesita, no necesita más personas, no necesita más feligreses, sino que necesita personas que sean amigos de Dios. Muy interesante, ¿no? Puede haber en una iglesia 100, 200 miembros, pero ¿cuántos de ellos son realmente personas que son amigos de Dios? Así como lo fue Juancito con Jesús aquí en el Apocalipsis, ¿no? Tener esa relación íntima con Él. En Juan 15:15, Jesús dijo, aquí hay algo interesante también y todo tiene que ver con lo que hemos leído recién en el Apocalipsis. Ya no los llamaré siervos, le dice a sus seguidores, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos. Amigos. Es decir, Jesús espera que nosotros seamos amigos de Él, que sea nuestro mejor amigo. Y un amigo comparte cosas, ¿no? Un amigo le gusta compartir su tiempo con su otro amigo. Pues eso es lo que quiere Jesús, que en la medida que recibamos el agua de vida en nosotros, también podamos compartir una vida de amistad con Él, de tal manera que otros puedan ver que ese tipo de amistad es la que vale en este mundo. Porque como dijo Jesús allí a Juancito al principio, no temas, no tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy al lado tuyo, a tal punto que tengo las llaves de la muerte por si te pasa eso. No te preocupes, porque tú crees en mí, pues estarás conmigo en la patria celestial. Bueno, uh, ahora, en Apocalipsis 3, versículo 7, vamos a ir llegando al final. Lo que estamos haciendo hoy es un vistazo al Cristo del Apocalipsis, ¿no? Porque es el personaje central y tenemos que conocerlo bien a él para luego poder estudiar la otra persona central, que es su gran enemigo, y descubrir sus trampas. Apocalipsis 3, versículo 7. Aquí dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, refiriéndose a Jesús, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto es un versículo clave del Apocalipsis también, porque acá dice que Cristo abre y nadie puede cerrar esa puerta que él abre, pero también la cierra. Aquí vemos las dos cosas, ¿no? Los dos destinos a los cuales estamos nosotros confrontándonos todos los días. Permitir que Jesús abra el camino de la salvación a través de la obediencia a lo que Él nos ha dejado escrito, eso es abrir el camino a la salvación. O bien que Él cierre la salvación. ¿Cuándo se cierra la salvación? Cuando permitimos que el diablo endurezca nuestro corazón y finalmente deseemos no comprometernos con Dios. Allí es donde nadie puede abrir esa puerta. Por más que se hagan miles de oraciones por esa persona que murió en pecado, no hay salvación. El único que puede abrir la puerta es Cristo, pero en vida, una vez que está la persona muerta, pues ya no hay salvación. Por lo tanto, aquí el que abre la puerta de la salvación y ninguno cierra es Cristo. Y tenemos nosotros que permitir que eso ocurra en nuestra vida. Todo depende de nuestra disposición a hacer lo que Él nos pide. Si no lo hacemos, pues Él puede un día cerrar la puerta de la salvación y nada ni nadie la podrá abrir. Ahora, mencionaba hace un ratito, antes de ir a lo último, de que Apocalipsis es una gran batalla entre Cristo y Satanás. Y tiene por centro esa batalla una sola palabra que se llama adoración. Ustedes van a ver en los estudios futuros cómo eso juega un papel sumamente importante en esta gran lucha, porque Lucifer quiso ser adorado como Dios en el cielo, razón por la cual fue echado aquí a la tierra. Porque el único ser que se puede adorar es Dios, Cristo, el Espíritu Santo. Ahora, si el problema es la adoración, ¿qué hace el diablo para desviar nuestra adoración de Dios? Bueno, a veces podemos adorar nuestras ideas. La Biblia me dice una cosa, pero yo digo otra. Eso es adorar algo falso. Doctrinas que no son bíblicas.
y que yo prefiero seguir practicando esas doctrinas en lugar de lo que dice la palabra de Dios, eso también es una forma de adoración falsa, porque estoy adorando la mentira y no la verdad. ¿Y en quién tiene el origen la mentira? En el diablo. También puede ser la adoración a nuestra indiferencia, es decir, el no querer comprometerme con Dios. Eso también es una forma de adorar mi propia manera de pensar, mi comodidad, no querer compromiso con Él. Nuestra falta de compromiso, ¿no? Y hay muchos sustitutos que el diablo ha creado, y los vamos a ver en el estudio del Apocalipsis, y que se consideran prácticas religiosas, pero que no tienen fundamento en la Biblia. Y entonces se convierte en adoración a ideas humanas y no al escrito está. Vez pasada vi una página que se abrió y que tiene que ver con un culto a los ángeles, y pedidos a los ángeles, y oraciones a los ángeles. Y saben, los ángeles están puestos para ministrarnos, para protegernos, para ayudarnos. Pero los ángeles no pueden ocupar nunca el lugar que solo a Dios le corresponde. Pero hay un culto a los ángeles. Cuidado. Los ángeles son criaturas superiores a nosotros, pero no son dioses. Sin embargo, existe esa creencia de que hay que pedirle cosas a los ángeles. Cuidado, porque el diablo se disfraza como ángel de luz, dice San Pablo. Y esas personas que confían en ángeles, en lugar de depositar su confianza plenamente en Dios, pueden ser fácilmente engañados. Pero son ideas, son filosofías humanas, y que de alguna manera son una forma de adoración falsa. Tengamos cuidado con las filosofías humanas, porque son las que el diablo quiere poner como sustitutos de la verdadera adoración que le corresponde solo y únicamente a Dios. Cualquier otro ser a quien le pidamos favores, eso es falsa adoración. Al único a quien le tenemos que pedir cosas es a Dios por medio de Jesucristo. A nadie más. ¿Queda claro? Eso es bíblico, no es idea mía. Y ustedes lo han estudiado. También vi el otro día, ahí en Facebook, un hermoso amuleto. Una medalla grandota y otra que le colgaba abajo. Y ahí decía, yo tengo ese amuleto y desde que lo tengo me va bien. Sí, cómpratelo porque te protege de la envidia. Y sí, porque protege tu pareja. Y sí, porque te protege la familia. Y sí, también protege tu economía. Amuletos. ¿Un amuleto? ¿Es un dios? ¿Qué es eso? Pero la ignorancia, amigos y hermanos, lleva a que la gente invente cosas por asuntos, motivos comerciales también, obviamente, ¿no? Pero que son sustitutos del verdadero Dios a quien realmente tenemos que confiar nuestra vida. No en objetos, no en amuletos. Y con todo respeto a quienes confían en esas cosas, porque no saben, yo tampoco sabía. Pero un día descubro que mi papá es suficiente, mi Padre Celestial es más que suficiente, es mi sustentador, es el que me da todo. Yo no necesito de ningún amuleto, ni de ninguna otra persona a quien le tenga que pedir favores. Cuidado con los sustitutos que el diablo usa para hacer a un lado a Dios y poner otras cosas en lugar de Él. Pero claro, sin el auxilio de las Escrituras podemos caer fácilmente en prácticas que Dios condena. Entre ellos también está la astrología. La astrología es un sustituto que el diablo inventó para desviar nuestra atención de Dios y depositar nuestra confianza en el movimiento de los astros, cuando en realidad son cosas creadas por Dios, pero no son dioses. Termino con Proverbios 1, 30 al 33. Proverbios capítulo 1, allí en el Antiguo Testamento, versículo 30 al 33. Esto nos ayuda a entender la importancia de hacer lo que Dios nos ha dejado revelado en su palabra. 1, 30 al 33. Aquí Dios da una especie de regaño, ¿no?, a quienes no quisieron aceptar su consejo. Allí dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, porque Dios también reprende en su palabra. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios, ¿qué?
Consejos, es lo que el diablo quiere, que nosotros sigamos nuestros propios consejos, que de alguna manera desviemos la adoración del verdadero Dios y estemos adorándonos a nosotros mismos, buscando en nosotros mismos ese poder oculto, ¿no? Que hay que sacar de ahí, porque ese poder es el que está allí, que viene del cosmos y que te va a ayudar a superarte en todos tus problemas. Cuidado. Jesús dijo, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. ¿Queda claro? Es el poder de Cristo en nosotros obrando para poder vencer en nuestras debilidades. No hay ningún poder interior dentro nuestro, porque somos seres pecaminosos. Y dice el 32, porque el desvío de los ignorantes los matará, los ignorantes, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, dice Dios, habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Y esa es la experiencia que vamos a ir adquiriendo en la medida que estudiemos el Apocalipsis. Sin temor del mal, sin temor a todas las cosas feas que hay en el Apocalipsis, porque no podemos negar esa realidad. Pero tomados de la mano de Jesús, Él nos va a decir como le dijo a Juancito, no temas, Juancito, yo estoy contigo. Yo tengo las llaves de la muerte. No temas, aquí estoy a tu lado para socorrerte, para ayudarte, para atender todas tus necesidades. Alguien dijo, el pecado nos deforma, la educación nos informa, pero Cristo nos transforma. Qué bonito, ¿no? Bueno, aquí llegamos con la primera parte del estudio del Apocalipsis. La otra semana vamos a estudiar ya algo más profundo, pero espero que les haya gustado. Quiero saludar a algunos que han entrado después. Habíamos saludado ya a Nora, Carmen, a Carlos Varela, mi querido amigo de toda la vida. Lo conozco desde que era casi un bebé. Bueno, qué lindo que estás aquí, Carlos. María Cor, qué lindo que está aquí, María. Dios la bendiga. Laura Palacio de Contreras. Ella dice, pido que me ayude a orar por mi familia y familiares, especialmente por la salud de mi hermano Carlos. Claro que sí, vamos a orar. Miriam está anotando estos pedidos de oración. Alejandra Saldaño, saludando con un feliz sábado. Mario, mi querido amigo también de tantos años. Un gran abrazo también para ti, Mario. Ana Romero, feliz sábado, hermanos, que la paz de Dios los acompañe igualmente. Dani, bendiciones para todos. Aquí tenemos los, los pedidos que Miriam anotó, mi secretaria. Ana también está diciendo allí que necesita que oremos por un motivo que ya Miriam lo escribió. Ana Victoria Azañedo, gracias por estar ahí, Ana, bendiciones. Amalia Serrano, comenzamos con la lección 1, ¿sí? Hoy es el primer estudio, vamos a tener unos cuantos estudios por delante. Bueno, y también aquí otros pedidos que Miriam ya anotó, así que vamos a orar. Aquí están los pedidos y con gusto los pondremos en manos de Dios. Y también oraremos para que Dios nos dé sabiduría al estudiar este apasionante libro, el Apocalipsis. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por enseñarnos algunas cosas importantes y básicas de tu palabra al estudiar el Apocalipsis. Gracias porque en él encontramos también esperanza, encontramos fe, encontramos los secretos para ser victoriosos en medio de la lucha que todos los días tenemos contra el mal. Rogamos que nada ni nadie nos desanime al estudiar este maravilloso libro, porque sabemos que tu gran enemigo no quiere que lo estudiemos, porque allí están todas sus artimañas, pero confiamos en Cristo que nos lleva de triunfo en triunfo. Pedimos, Señor, por la hija de Ana, por Jocelyn, que está con la enfermedad de COVID, por la hermana también de Ana, por su matrimonio y personas que no tienen quien ore por ellas. Sí, rogamos, Señor, por Jocelyn, que le dé salud. También nos acordamos de Carlos.
un amigo querido que de aquí de la ciudad que también está con esta enfermedad y su hija también, rogamos que les dé sanidad, así como a Jocelyn y también bendice a, a la hermana de Ana y su matrimonio. Laura pide que oremos por su hermano Carlos, atiende la necesidad que tenga Carlos en este momento, ya sea física o espiritual, rogamos que tú lo bendigas. Magdi se está pidiendo por los que están enfermos del COVID y que tienen familia y amigos con esa enfermedad. Desgraciadamente ha habido un aumento de contagios en estos días. Te rogamos, Señor, que atiendas a esas personas trayéndoles sanidad y cuides a aquellos que están en las clínicas o en los hospitales, cuides de los enfermeros, de los médicos que todos los días están arriesgando sus vidas por amor al trabajo que hacen. También rogamos por la recuperación de Casia, luego de la operación que tuvo la semana pasada, así como Oscar, Orlando, que tuvo una cirugía en su vista. Y bueno, también por gente de edad de esta zona que han sido afectadas por el COVID y que son miembros de nuestras iglesias. Te agradecemos por escucharnos, Señor. Gracias porque sabemos que habrás de cumplir con nuestros deseos conforme a tu voluntad. Bendice a cada uno de los presentes, dales a todos un hermoso sábado y un lindo fin de semana. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, que la pasen muy bien, que disfruten de este fin de semana, cuídense mucho y si Dios quiere nos encontraremos el martes. Que la paz de Cristo nos acompañe, que el Cristo del Apocalipsis esté con ustedes. Hasta pronto.